Hola, hoy vamos a ver la estampación textil, de qué se trata. En primer lugar, ya estuvieron viendo con Jorge los procesos de tintorería y acabados. Y la estampación es un proceso también de acabado textil. ¿Por qué? Porque es un proceso que se hace después de la terminación de la tela, se prepara y se prepara con un estado de sustrato apto para ser estampado. Entonces, de esa manera, la estampación textil puede ser posible y sin problemas, ¿no? Porque imagínense que si tiene, por ejemplo, el sustrato está preparado con un suavizante o un acabado que genere alguna película o algo por el estilo, no podría penetrar las sustancias que actúan en el proceso de estampación textil. En definitiva, la estampación textil es un sistema similar a la tintura, pero en un espacio determinado, ¿sí? En una superficie determinada. ¿Qué se necesita para que se pueda realizar la estampación textil? Primero, todos los procesos que implican preparar el diseño para que pueda ser estampado. Y por otro lado, hay una pasta determinada que es la que se utiliza, que sirve de vehículo para que los pigmentos o colorantes o lo que se esté trabajando en ese momento pueda quedar fijada o penetrar en la tela. Generalmente lo que hace es que quede fija a la tela. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Primero, preparar el diseño, hacer la separación de colores correspondientes, preparar los yablones, que pueden ser planos o cilíndricos, grabarlos, hacer las muestras y luego proceder a la estampación propiamente dicha. ¿Qué tipos de estampación tenemos? ¿Cómo la podemos clasificar? La estampación textil. Bueno, esto puede ser una estampación directa, una estampación por corrosión, estampación por reserva o estampados que tengan efectos especiales como el de boré, cloqué, flocado, transferencia, que la transferencia es la sublimación, ¿sí? Y hay que agregar a todo esto la estampación digital, ¿sí? Y según las tecnologías que se usen, se pueden clasificar en sistemas de estampación manuales y sistemas de estampación automatizados, ¿sí? Donde encontramos en los manuales los bloques, sellos, planchas de metal, stencil, yablones, y en los sistemas de estampación automatizados los yablones planos, cilíndricos, los de transferencia, chorro de tinta y los digitales. ¿Cómo se prepara el diseño? En primer lugar, tenemos que tener en claro que el diseño que uno está realizando puede ser cerrado o abierto. Dentro de los cerrados son los que se llaman únicos o posicionados, que son las estampas únicas, las estampas que son para almohadones, las alfombras, cualquier tipo de estampación que sea un diseño único que no se va a repetir. Eso es lo que se llama cerrado, ¿sí? Cuyo nombre más común es una estampa única o se llama un diseño posicionado. Por otro lado, tenemos aquellos diseños, ¿sí?, que se llaman abiertos, en los cuales requieren una continuidad, es decir, hay un rapport, que es una unidad mínima del diseño, que se va a repetir, es decir, va a evolucionar de una manera determinada. El rapport, como dijimos, es la unidad mínima de repetición, ¿sí? Y cuando se repite, genera lo que se llaman pisadas, que en realidad eso es una jerga industrial, que significa pisada porque el yablón va pisando una y otra vez la repetición del rapport, ¿no? Hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, según lo que se está haciendo, ¿no? En un industrial, el rapport se repite en un yablón, ¿sí? Siempre hacia un lado determinado. Lo mismo pasa si el rapport es cilíndrico, también el rapport se va a repetir en una especie de solución
continua, ¿sí? Donde repite constantemente el diseño. Ahora bien, hay dos formas básicas de repetición, que uno es el rapport derecho y otro el rapport saltado. Y llamamos rapport derecho a la repetición que es de izquierda a derecha y de arriba a abajo o en las dos direcciones básicas. Es saltado cuando en esa repetición ya no es exactamente igual hacia los dos lados, sino que empieza a dar un salto, es decir, repite, pero no de la misma forma, hacia abajo, en el caso del saltado en el alto, o hacia la derecha, en el saltado en el ancho, ¿sí? Esto es como una especie de ladrillo, ¿sí? Cuando repite en el alto, repite exactamente a la mitad, generando como si fuera un ladrillo parado. En el caso de el rapport saltado en el ancho pasa lo mismo, pero hacia los costados. Es decir, repite exactamente a la mitad, pero a los costados. Esto es básico. Después hay otro tipo de repeticiones que son submúltiplos de estas, que es al cuarto, octavo, 16avo, y etcétera, etcétera, que son los que se llaman rapport forzado estos. ¿Por qué? Porque tienen submúltiplos de la mitad, así se llama. Pero siempre, para la parte técnica, es decir, para llevarlo a la realización técnica, hay que llevarlo derecho. Es decir, cuando uno contempla la parte técnica, tiene que contemplar el rapport con la repetición del salto y cuando vuelve a componerse como al principio, es decir, que quede otra vez derecho. ¿Sí? Quiere decir que el rapport ya no es solamente este, sino que el rapport va a ser esto más esto. ¿Entienden? Que es para repetir exactamente estas dos partes continuamente. ¿Por qué? Porque ya hay un salto y tengo que contemplarlo. Ahí se amplió el rapport. ¿Está claro esto? De todos modos lo vamos a ver seguramente en el práctico. Esto pasa tanto en el saltado en el alto como en el saltado en el ancho. Pero vamos a ver una particularidad. Fíjense lo siguiente. En este caso vamos a ver cómo es un ejemplo del rapport derecho, ¿sí? Claramente está repitiendo exactamente igual a la izquierda, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ya en este caso empieza a haber un salto, ya está saltado, ¿sí? Porque es el motivo que está repetido con un salto. Así que ya el rapport no es solamente esto, sino es esto más esto. ¿Por qué? Porque si fuera solamente esto, repetiría acá solamente y volvería acá y acá. Pero no, es esto más esto, para poder tener este que es el derecho. ¿Sí? Ya no es solo este, sino que es este motivo más este motivo. Ese es el nuevo rapport. Acá lo mismo, este es un rapport saltado en el ancho, ¿sí? Tenemos todos los elementos que están dentro del rapport y acá repite donde debe repetir, pero a la mitad, es decir, está saltado en el ancho. Vuelve a repetir, fíjense cómo repite esto que repite acá, ¿sí? Ahora, para que sea después derecho, tengo que hacer otra vez la repetición para poder verlo concretamente dónde va a repetir. Este va a repetir acá, ¿sí? Y fíjense esta particularidad, acá está en el salto en el alto, donde tenemos aquí los objetos, y vuelve a repetir, pero ya no acá abajo directamente, sino que hay un desliz y repite acá. Esto es el salto en el alto. Pero fíjense esto, yo puedo decir que está saltado en el alto, pero si yo lo miro, también puedo decir, lo miro bien, puedo decir que está saltado en el ancho. Como que el mismo rapport, del mismo diseño, puedo decir que está saltado en el alto o en el ancho. Pero por eso es que cuando se tiene que determinar hacia dónde está el salto, hay que mirar el hilo de la tela, ¿sí? El hilo de la tela, es decir, dónde está marcado el hilo dónde están determinados los orillos, por ejemplo, o
si es un tejido de punto, cómo están dispuestas las columnas. Eso es lo que va a marcar el hilo de la tela. El hilo de la tela es la que va a determinar si el rapport está saltado en el ancho o en el alto. Y esto tiene que ver con las medidas límites que tiene un rapport técnicamente, ¿sí? Estas medidas las determinan en definitiva la tecnología donde se va a realizar, ¿sí? Es muy diferente trabajar en una estampación con yablón plano que trabajar en una estampación con yablón cilíndrico. Entonces, tenemos que reconocer que existen saltos que pueden ser en el ancho o en el alto, y quien va a determinar si ese salto está en el ancho o en el alto va a ser el hilo de la tela, ¿sí? Bien. Aquí vemos un ejemplo de cómo se estampa con un yablón plano. Ahí vemos cómo estos dos señores, los estampadores, están repitiendo el yablón a lo largo de la mesa, ¿sí? Repiten el rapport con el yablón. Y aquí está la repetición hecha por cilindro, es decir, la estampación con la técnica de yablón cilíndrico, ¿sí? Son cilindros donde están grabados de la misma manera que se graba un plano, que ahora lo vamos a ver, y donde pasa la tela por debajo. Fíjense que aquí la tela está puesta en la mesa, está desplegada en la mesa, y el yablón es el que se mueve, ¿sí? Se desliza hacia un costado. Y en este caso los cilindros están fijos y lo que se está moviendo es la tela. Eso depende de la tecnología con la que se está estampando. Básicamente, ¿cuál es la técnica que tengo que usar para poder armar este juego, este sistema de estampación? Es la separación de colores. Este es un ejemplo sencillo donde pueden ver cómo se parte del diseño. Hay que tener claras las cruces, generalmente son 4 las cruces, pero en este caso es muy sencillo porque es una estampación pequeña donde se marcan acá 2 cruces nada más, y 3 colores, ¿sí? Y cómo se van separando los colores según el diseño, es decir, voy a tener tanto yablones planos o cilíndricos como colores tengo en el diseño, ¿sí? Entonces, voy a hacer un negativo. Negativo es que en realidad es un positivo, pero antiguamente se llamaba negativo y le quedó el nombre de negativo. Se hacen los negativos según cada color, ¿sí? ¿Por qué también es negativo? Porque yo lo que voy a hacer es pintar de negro absolutamente, ¿sí? Bien negro, tiene que ser un negro profundo, que no pase la luz para nada, donde se va a reservar justamente ese pasaje de luz. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, cada color va a estar separado de esa manera. El rojo, el cian y el amarillo, ¿sí? Bien. Esto, ¿qué sucede? Los marcos, que son estos sería, obviamente acá estoy acá mostrando un yablón hecho de madera, un yablón artesanal, pero los marcos se hacen con metal. Se los recubre con una malla, que esa malla va a tener abertura según la calidad con la que se va a estampar. Es decir, si necesito estampar finos o plenos, y ahí cambia la malla, ¿sí? Va a ser más densa o menos densa. Y lo que se hace es cubrirla con una emulsión fotosensible. Una vez que lo tengo preparado, se colocan de a uno, es decir, voy a tener tantos yablones como filminas tengo. En este caso tengo 3 filminas, voy a necesitar 3 yablones. Y se procede a la grabación. ¿Qué pasa en la grabación? La grabación es expuesto este marco con la malla y con el negativo a la luz. El negro va a impedir el paso de la luz.
la luz que va a hacer, como la emulsión que le puse es fotosensible, lo que va a hacer es fijar esa emulsión a la malla. Pero en los sectores que se pintó con este negro no va a tomar, es decir, la luz no va a pasar. Entonces, una vez que se la expuso a determinado tiempo, se lo lleva a lavar, ¿sí? Y se produce ahí el revelado, es decir, es como si fuera un revelado fotográfico, parecido. Se procede al revelado, se lava y lo que va a caer, ¿sí? Va a caer toda la zona en la que no se fijó. Es decir, se va a desprender esa emulsión y por lo tanto va a quedar al descubierto en estos espacios, va a quedar al descubierto la malla. Por lo tanto, por ahí va a pasar la pintura a la tela. Aquí acá vemos el marco, como les decía, de madera, pero fíjense, acá tenemos un marco de metal que generalmente tiene unos bulones, son unos tornillos que se utilizan para hacer tope en una varilla que se coloca, fíjense, a ver, las podemos ver acá. Sí, acá hay como unas varillas, ¿sí? Una varilla que va de metal donde se apoya el yablón y hay unos bloques, aquí los podemos ver, los bloques de metal, acá no los vemos, pero acá se ven los bloques de metal y entonces se apoya estos marcos se apoyan sobre el bloque y sobre la varilla metálica y ahí en ese tope que se hace en ambos lados es donde se produce el encuadre exacto, el registro exacto que tiene que tener el yablón. Esto es clave, ¿sí? Porque las medidas donde va a estar cada tope es la medida exacta que tiene que tener el yablón para que cuando haga la pisada caiga exactamente en el lugar que tiene que caer y no genere errores. Pero justamente si hay errores, para eso están estos tornillos. Estos tornillos lo que hacen es que se puede ajustar o desajustar para ubicar exactamente y registrar exactamente el yablón en los lugares correctos donde tiene que estar registrado para que calce exactamente igual un rapport en la pisada del otro. Bueno, como les decía, estos yablones están recubiertos con una malla, ¿no? Y esa malla está tensionada que en los lugares donde hacen los yablones, que esto se los recomiendo a todos cuando hagan, esto lo pueden hacer en forma casera, ¿no? Pero es mejor mandarlos a hacer, porque los lugares que hacen los yablones tienen este tipo de máquinas que hacen tensados neumáticos, donde genera una tensión tal que queda parejo y bien armado el yablón para que no se arrugue ni les produzca sombras y la estampación salga perfecta. Luego se procede al grabado. Como les decía antes, se le coloca la emulsión fotosensible que va a ser grabado. Fíjense, acá tenemos el caso de un emulsionado convencional, que es el que haríamos en forma casera, que se hace con una cubeta, se la llena con la emulsión fotosensible, se lo pone de una cara y de la otra. Y en este caso, el emulsionado ya es de otro tipo, es un emulsionado que está hecho con una máquina que tiene, en realidad es un emulsionado para grabado láser que es una cera que se coloca con un aparato especial que va deslizando la cera, ¿sí? Automáticamente de ambos lados, es decir, se pone el yablón de un lado y después del otro, y va colocando y poniendo en forma muy pareja la emulsión fotosensible. Esto generalmente se usa en las estampadoras láser, ¿sí? Luego se procede al grabado, ¿sí? Que por acción de la luz
a determinada distancia y con determinado tiempo, esto se regula, es decir, se hacen pruebas primero con diferentes tipos de trazos y de plenos, con distintos grosores, y se ve cuándo es el momento exacto en el que se produce un buen grabado, tanto en cuanto a medida, es decir, la distancia que hay entre la luz y el yablón, y el tiempo a lo que se lo expone. Generalmente en un yablón la distancia es igual a la diagonal que se genera en el yablón, ¿sí? Se toma la medida de la diagonal y esa va a ser la medida que va a tener desde el yablón hasta la luz, la exposición de la luz. Acá está la luz abajo, pero hay también quienes colocan la luz arriba, ¿sí? Es indistinto, lo que cambia es la forma en que se ubica el yablón. Esto es un ejemplo de cilindros grabados, que los cilindros vienen, generalmente vienen planos, no se hacen acá, se hacen afuera, son importados, la mayoría vienen de Brasil, vienen en una superficie plana, aplastaditos, estos después se colocan en una máquina que con aire infla esos al cilindro con la forma, la longitud y la circunferencia que tiene que tener exacta, que generalmente es de 64 centímetros, coma otra cosa, y cada fábrica lo hace de una forma diferente, pero básicamente son 64, 14, 12 o 18, 16, eso es según la máquina, ¿sí? Estos se inflan, toman esta forma y después se graban como los planos, pero en formas cilíndricas con un aparato como este. ¿Ven? Esto es el aparatito que se pone aquí, el yablón, y esta es la parte de arriba, el yablón cilíndrico, ¿no? Y esto va corriendo, se desliza, se va deslizando por el cilindro y va cubriéndolo con la emulsión fotosensible, ¿sí? Esto es la grabadora láser, esto es una grabadora láser donde se ubica el yablón en un extremo, es decir, el cilindro se ubica en un extremo y después va en este otro extremo, ¿sí? Entonces, digitalmente, es decir, a través de una información entre la computadora y el equipo del grabado láser, va digamos, como corroyendo esa emulsión en los lugares exactos donde figura el dibujo que nosotros mandamos a través de la computadora. Es información de computadora eso, de bits. Esto es en una fábrica como después que se grabó el cilindro, se corrige si llega a haber algún error, está metido el yablón, ven, adentro de un tubo, no adentro de un tubo, perdón, hay un tubo adentro del yablón, se pone el yablón cilíndrico y se corrigen todos los errores que puedan aparecer de desgaste o mal grabado o manchas. Esto se elimina a mano. Esto se hace ya sea hecho totalmente a través de información de bits o grabado manual. Siempre se revisa y se corrigen los errores de esta manera. Luego se va a la preparación de color, que es, digamos, la cocina de color, donde se arman estos tachos con los colores. Recuerden que hablábamos de que primero necesitamos una pasta, que es una pasta base matriz, donde ahí se ubica después el colorante o el pigmento, o lo que sea. Ahora lo que estamos viendo ahí son pigmentos, es estampación por pigmento, que es lo más usual, ¿sí? ¿Por qué es lo más usual? Porque es la más económica, es la más ecológica, si queremos decir. ¿Por qué? Porque se seca fácilmente, reticula fácilmente la estampación en la tela,
Sirve para todos los sustratos. Cuando hablo de sustratos hablamos de los tipos de tela, ya sea algodón, jersey, nylon, poliéster, cualquier tipo de tela. Y es muy fácil de trabajar, ¿sí? Dentro de todas es más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque no requiere demasiada proceso posterior, ¿sí? Una vez que se termina de estampar, pasa por otra máquina de secado y suficiente. No tiene que ir a vaporizado ni nada por el estilo como otros, por ejemplo los colorantes que van vaporizados. La máquina donde va después que se estampa se llama rama y eso vamos a ver en un video con esto. Aquí vemos también ya la máquina de estampar. Fíjense, los cilindros ya están ubicados, ya grabados, ¿sí? Están ubicados para que pase la tela. Acá está viniendo la tela. Acá los vemos también de costado. Aquí vemos cómo los tachos ya están preparados con unas mangueras que parece como un surtidor de nafta donde va al cilindro, ¿sí? Entonces se carga, el cilindro es una varilla que entra dentro del cilindro, que por ahí mismo es donde se carga la pintura y se descarga después con presión, y aquí los vemos, acá está el señor limpiando la varilla, esto entra acá y por presión descarga el pigmento, ¿sí? Con la base, la pasta, la descarga sobre la tela. Aquí vamos a ver un videíto. Esto es una empresa que tiene una máquina de estampación por chablón, pero con un sistema similar al sistema de los cilindros, ¿sí? Que es que la tela pasa por debajo y el chablón está quieto. Acá el chablón no se está corriendo. Y la que corre es la tela. Acá está mostrando una máquina de secado, que es por donde pasa, que sería una rama, ¿sí? Donde se seca la tela después de estampado. Aquí vemos cómo trabajan los chablones. Fíjense que cada uno corresponde a un color. Estas máquinas tienen un sistema en el que las espátulas son dobles. Fíjense que hay una espátula de este lado y otra del otro, ¿sí? Que permite que corra con facilidad. Vean cómo pasa la tela, que le da un tiempo. Ese tiempo que tarda entre que baje el otro y pase el otro, es un tiempo de secado que se le da, y hay un espacio también para ese secado, justamente, para que no se pise y no manche la tela, porque si no cada vez que bajaría, estaría manchando la tela. Esto, en estampación manual, lo que se hace es, se estampa una vez, se deja, se pasa por arriba de un rapor y se vuelve a estampar. Entonces después se hace así, una por medio hacia un lado y después en la segunda vuelta del otro lado, pero el lado abierto, que no se estampó. Pero fíjense cómo queda acá el diseño, ya todos los colores. Esto cuando está listo va a la rama. En la rama se seca y pica la estampación. ¿Ven? Ahí está yendo a la rama. El calor lo que hace es reticular
la pasta de estampación sobre la tela. Ahí está saliendo, la tela está lista. ¿Ven ahí el sistema que les decía? Bueno, de las dobles espátulas. Bien, pues va revisado. Y este es un video de estampación por cilindro. Pega esse cilindro, pega aí. Vai ali um pouquinho. Esta es una empresa brasilera. Agora vem vindo devagarzinho. Pega tudo. Vem um pouquinho mais pra cá. Vem um pouquinho mais pra cá. Vem aqui, ó. Aí, agora vem vindo. Está poniéndola en Aí, marcha. parou aí. Vem vindo. Va deslizando la tela. Vem vindo. Y ahí empiezan Vem vindo. color por color. Empieza estampando un color. Pasa. Es la tela la que pasa. Los cilindros que están fijos. Cubre el otro color. Viu tudo? Chama você. Agora vem vindo. Fíjense el detalle del segundo color. Vem vindo. Ahora va a pasar Vai pegar o segundo. al tercer color. Fica aqui um pouco. Ah, deixa aqui. Não, isso. Ahí ven. Pode brincar com tudo. Agora você vai indo pro terceiro. Y fíjense una cosa, un detalle. Como que este primero arranca por los colores más oscuros. ¿Por qué? Porque ven que se está ensuciando el tablón. Por eso arranca con los colores más oscuros. Va dejando los colores más claros al final. En este caso, el amarillo, que es el más claro, es el que se estampa último. Cada cor que está jogando. Para 10 segundos mais ou menos. Es para evitar que se vaya manchando la tela. Para quem perdeu o trabalho, eu que consegui fazer. Senão eu estou perdendo. Volta para trás um pouco. Para ele ver comparação. Ó. Quer dizer que aqui não tem tal coisa, ali tem. Volta para trás. El cilindro generalmente nunca está aplastando totalmente la tela. Está como a 3 milímetros de distancia entre la superficie del cilindro y la superficie de la tela. Agora vai ver. Es decir, se acerca la tela cuando va a descargar el cilindro. Agora vai ver. Mostra esse aqui. Con esto cuando termina también va a una palanca, a una rama donde por calor se fija Volta para trás. el pigmento a la tela. Pega aqui. Bien. Ahora bien, los modos de estampación. Una cosa que quiero aclarar. Es muy engorroso el trabajo de la estampación por cilindro, ¿sí? Es muy costoso,
lleva un tiempo bastante largo de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que requiere una alta producción. Por lo tanto, cuando uno está pensando en hacer producciones chicas, no puede pensar en una estampación por cilindro, ¿sí? Hay que pensar en una estampación por yablón, que sí requiere menos cantidad de producciones, ¿sí? Entonces, tienen que tener en claro que la estampación por cilindro es para producciones grandes y la estampación por yablón es para estampaciones medianas a chicas, ¿sí? Y esto es clave porque puede ser preguntado en un examen, porque es muy importante esta diferencia entre ambos. Bien, entre los métodos de estampación habíamos dicho que teníamos la estampación directa, la de corrosión, por reserva, los especiales que son el deboré, cloqué, flocado, transferencia, que es sublimación, y la estampación digital. Entre la estampación directa vemos, por ejemplo, la supermanual, la remanual es la de estampación por bloques, que todavía en la India siguen haciéndolo más como una cuestión también hasta turística, podríamos llegar a decir, donde se siguen estampando muchas telas con bloques de madera. Aquí abajo lo que vemos es la estampación por yablón, en este caso se están estampando remeras en una mesa de estampación donde se colocan, esta es una mesa con brazos, es decir, se llama brazos a una mesa que tiene tablas de madera donde se colocan la prenda, que puede ser prenda terminada, y en este caso no está terminada, sino que son frentes de remeras. Pero eso sirve para poder trabajar con prendas terminadas. Si no, se usa la mesa de estampación convencional, que es una mesa continua. La estampación de yablón, que se hace con un yablón con el marco metálico grabado y una manigueta que va pasando la pintura. Estos son un ejemplo de estampación por corrosión. ¿Qué pasa en la estampación por corrosión? Esto significa que se estampa con una sustancia corroyente sobre una superficie ya teñida, ¿sí? Este ejemplo es, aquí vemos cómo la superficie es la tela color azul, que seguramente es un colorante directo, que los colorantes directos son fáciles de sacar con un corroyente que puede ser tranquilamente la lavandina, por ejemplo, o un hidróxido de sodio, cualquier tipo de sustancia corroyente que levante el colorante, ¿sí? El colorante directo. El estampado por reserva, que este es un proceso inverso, es decir, primero reservo con una sustancia de tipo cera, ¿sí? Que cubro ciertos sectores que no quiero que se tiñan. Entonces, se estampa, ¿sí? Con esta sustancia de reserva, esta cera, y luego se tiñe en frío, porque si no el calor va a retirar la sustancia que puse de reserva, ¿verdad? Se tiñe y luego se retira esa cera y queda las texturas que se generaron. Porque fíjense que en algunos lados, generalmente cuando uno estampa con esa cera, no es una cobertura pareja y uniforme. Uno estampa, pero suele resquebrajarse. Entonces, cuando va a teñir, que en el teñido se arruga la tela, se mueve, entonces eso se va resquebrajando, se van cortando y va penetrando también la tintura en distintos lugares. Entonces genera esta situación como desfasada, no una cosa perfecta y rígida, sino algo que tiene un diseño pensado, pero a la vez está dejado, librado a que sucedan otras situaciones. Este es el deboré, que
también está estampado con una sustancia que lo que hace es también destruir, digamos, ciertas fibras. Generalmente el deboré se hace con un hilado que tiene un alma de poliéster y está recubierto con algodón, ¿sí? Esta cobertura de algodón, cuando se estampa con la sustancia del deboré, que generalmente es ácido sulfúrico, o un hidrosulfito, alguna de estas sustancias, lo que hace es quemar el algodón. Por lo tanto, queda al descubierto la superficie del alma, es decir, el poliéster que está en el alma del hilado. Y queda una situación de cubierto y descubierto, como una situación de opacidad y traslucencia. ¿Sí? Que es muy interesante este estampado. El cloqué es otro efecto importante que se hace, esto se hace con soda cáustica. Lo que se hace es estampar sectores, acá está estampado, estas rayas están estampadas con soda cáustica, que la soda cáustica lo que hace es como fijar la zona, ¿sí? Fija determinadas zonas. Luego se tiñe y se lava y eso lo que produce es que el algodón que no fue, esto se hace con puro algodón, ¿sí? El algodón que no fue atacado, digamos, por la soda cáustica genera esta situación de arrugado, ¿sí? Esto también es muy interesante porque el croquet, si bien generalmente se hace por construcción, es decir, con hilados distintos, hilados que son elásticos, hasta podemos decir elásticos, tanto en urdimbre como en trama, no elásticos por agregado de un elastómero, sino que tienen un retorcido determinado que hace que se hagan elásticos. Esto, el cloqué de construcción se genera después al lavarse, genera todo como una especie de arrugados, pero en este caso está hecho por estampación. Siempre hablando de puro algodón. El flocado es otro sistema de estampación que se hace es un aparato especial que va alargando unas fibrillas, es decir, primero se estampa con una sustancia adhesiva, ¿sí? Luego se pasa la máquina de floc que pasa por arriba, que generalmente son fibrillas de microfibra y a veces se hacen de poliéster, pero muy, muy, muy finito. Se pasa hay una máquina que está tirando estas fibrillas, ¿sí? Y debajo de la máquina hay electroimanes que hace que las fibras caigan en forma perpendicular a la tela, ¿sí? Al tener la superficie con no adhesivo, eso queda fijo y luego hay otra máquina atrás que va soplando, es decir, no soplando, sino absorbiendo todo lo que sobra de esas fibrillas para que no queden volando por todos lados, ¿no? Y no sigan esparciéndose por toda la tela, sino en el lugar localizado en lo que se necesita que quede el floc, ¿verdad? Estas son todas máquinas especiales. Bueno, acá tenemos ejemplos de transferencia, específicamente sublimación, que esto ya es muy popular, sublimar, que esto es importante tener en claro que la sublimación se produce porque está trabajando el colorante disperso, ¿sí? Es la máquina, es decir, la máquina digital, lo que hace es estampar sobre un papel, ¿sí? Con colorante disperso. Ese colorante después es transferido a través del proceso de sublimación con calor sobre una tela que tiene que tener mínimo, pero mínimo, un 65-70% de poliéster. Puede llegar a tener un 60%, pero lo que sucede cuando tiene poca cantidad de poliéster es que los colores quedan muy pálidos y no terminan de generarse lo que uno propone hacer, salvo que sea la intención, ¿no? Sobre la tela.
Es decir, los colores más intensos van a quedar cuando es un puro poliéster, ¿no? Pero básicamente es eso, se estampa sobre papel, un papel especial para sublimación, sobre un papel se estampa con disperso. El disperso luego es transferido por sublimación a la tela. ¿Qué sucede? ¿Cómo es ese proceso de sublimación? ¿Por qué se llama sublimación? Porque no es que se pega directamente, sino que el colorante sublima sobre la tela. Lo que sucede es que el calor de la tela agranda los poros del poliéster, ingresa por calor también el colorante en la tela, ¿sí? Que cuando juntos si se despega el papel de la tela y la tela empieza a enfriarse, empieza a cerrar esos poros y eso lo que hace es que quede fija. Por eso es una de las estampaciones y telas que más fijo tiene el colorante, ¿sí? Porque está atrapado en la tela, ¿sí? Es muy raro, pero rarísimo que una tela sublimada sangre. Digamos que es casi imposible. No digo imposible porque he visto casos en que ha sangrado porque está mal hecho, porque no se sublimó bien o algo pasó, o no era buena calidad del colorante. Pero el secreto de esto justamente es esa reacción que se produce entre el colorante y la tela, ¿sí? Es una reacción físico-química lo que pasa, lo que sucede ahí. Bien. Acá vamos a ver otro ejemplo de una estampación digital. Como Italia, máxima expresión en la producción textil de alta calidad. De una empresa italiana que en asociación con Fortex y Robustelli, eleva la producción textil digital al más alto nivel. Y Robustec. El proceso empieza con el pretratamiento de la tela blanca seleccionada. Ese pretratamiento es una tela especial que tiene un acabado determinado. Aquí cuando la tela se estira y los químicos se agregan para lograr la mejor calidad de impresión. Esto es digital, la tela sale impresa. Y se enrolla nuevamente. El siguiente paso es el de la verdadera impresión directa sobre la tela, con la impresora Mona Lisa creada por Robustelli y Epson, y utilizando tintas fabricadas por Fortex y Epson. Las telas son de algodón. Esto está hecho para la tela luego de ser impresa pasa a través de un sistema de secado rápido. Secado rápido, fíjense que eran como calefactores. Es el tratamiento posterior de la tela ya impresa. El rollo de tela se alimenta para ser lavado químicamente y nuevamente pasa a ser secado para asegurar la más alta calidad del producto final. Este lavado químico es porque está estampando con colorante reactivo. Luego, el rollo se enjuaga con agua y seguidamente es secado. Los químicos usados en los tratamientos anteriores y posteriores ayudan a que las tintas impresas se adhieran a la tela y permanezcan en ella con detalle molecular para poder reproducir diseños precisos. Dependiendo de la tela elegida y su pH, se crean los agentes químicos. Y se estira una vez más para poder asegurar que la tela esté lista para ser colocada en el rollo definitivo.
Después de culminar con los 3 procesos, la tela impresa se inspecciona con el propósito de obtener una máxima calidad. Bueno, esto es Mona Lisa. Bien, bueno, esto fue todo y espero que cualquier duda que tengan y cualquier inquietud pueden consultar con las docentes o me preguntan a mí a través de mensajes o a través de las chicas. Bueno, muchas gracias y que disfruten. Hasta luego.